Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Muy buenos días, mis amados, que tengan un excelente, bendecido, extraordinario día en el Señor. Sé que ya nos hemos gozado con esas preciosas alabanzas, adoración, con esos videos de la naturaleza, algunos abstractos, ¿verdad? Los testimonios nos han edificado muchísimo, esas entrevistas de Angie, bueno, todo ha estado hermoso y la palabra estamos confiando que también. Bendecimos a los niños esta mañana que han disfrutado tanto Muna Kids. Ya me están pidiendo, ¿verdad?, que sea Muna Kids en vez de la EPAN. Sé que los niños están muy motivados, muy animados, así es que sigan así, chicos, y espero que también puedan escuchar y disfrutar parte de esta palabra. Esta mañana, antes de comenzar con la enseñanza, yo quiero enviar una palabra de salud, de sanidad, de liberación. He estado percibiendo que ha habido muchos dardos de enfermedad o quizás situaciones que no estaban bien en el cuerpo físico, de pronto con la presión, con el ámbito que ha habido, como que se han manifestado, se han desarrollado las enfermedades. Y esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo envío una palabra de salud a tu cuerpo físico. Declaro que por la llaga del Señor Jesucristo tú ya has sido sanado, has sido curado. Cree solamente, si tú quieres extiende tu mano, ponla allí en la pantalla de tu televisor o de tu computadora, de lo que sea, de tu laptop o de tu celular, y cree que estás recibiendo en esta hora del mismo trono de la gracia la salud divina que brota de las llagas del Señor Jesucristo. El deseo del Señor es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud en la medida que prospera nuestra alma. Así es que declaramos victoria, declaramos salud, declaramos sanidad en este día en el nombre poderosísimo de Jesús. Bueno, brevemente vamos a recordar lo que hemos hablado los 2 domingos anteriores. En primer lugar, que usted y yo somos las puertas eternas que alzamos nuestra cabeza para permitir que entre el Rey de Gloria a nuestra ciudad. Que para hacer esas puertas eternas a través de quienes entra el Rey de Gloria, necesitamos estar en legalidad para ejercer esa autoridad. ¿Qué es estar en legalidad? Es hacer justicia, cumplir todo aquello que Dios ha dicho que hagamos. Y luego hemos hablado de que es nuestra la bendición y la promesa de que nosotros hemos de conquistar y poseer las puertas de nuestros enemigos. Hemos dicho cuáles son las puertas de nuestros enemigos y hemos puesto como ejemplo al Señor Jesucristo, que conquistó las puertas del Hades, pero Él dijo que la iglesia iba a conquistarlas, que las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia, que el último enemigo que el Señor venció fue la muerte. Y hemos establecido que aunque nosotros muramos físicamente, la iglesia sigue teniendo vida, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue conquistando y el enemigo sigue retrocediendo, porque nosotros ya sabemos quién es el héroe de esta película, nuestro Señor y vencedor, el Rey de las naciones, Jesucristo. Amén. Bueno, quiero comentarle esta mañana. Quiero comenzar contándole una anécdota, algo sencillo. En estos días de pandemia y de estar uno un poquito encerrado en casa, yo creo que todas las personas comenzamos a hacer 2 o 3 cosas. Unos comenzaron a hacer ejercicio, a caminar, algo que antes no hacían. Otros comenzamos quizá o seguimos plantando un tipo de huerto en nuestro jardín, lo cual está excelente para que podamos consumir de allí en nuestra mesa. Y la mayoría creo que nos hemos puesto a inventar qué hacemos en la cocina, ¿verdad? He visto que mucho su deporte en estos días ha sido cocinar y comer. Bueno,
Para mí no mucho comer, pero sí cocinar. Y entonces un día dije, voy a hacer unas galletas de mantequilla. Y busqué en internet, cosa que no solía mucho hacer, comida con recetas de internet, pero ahora lo hago. Y dije, voy a buscar la receta más sencilla de las galletas de mantequilla. Así es que seguí, era muy, muy sencillo. Comencé a ver si tenía todos los ingredientes. Había un ingrediente que me hacía falta y era polvo para hornear. La verdad que es un ingrediente tan común que podía haber ido a la pulpería a comprarlo, pero no sé por qué no lo hice. Sencillamente dije, pero tengo levadura. Y entonces tomé levadura de la alacena y sustituí el polvo para hornear por la levadura en la misma cantidad que decía. Hice todo, mezclé, etcétera, pero cuando iba a extender la masa para pasarle el rodillo y poder cortar las galletas, lo que yo tenía era una bola chiclosa que no había forma que se me despegara del rodillo ni tampoco del mesón de la mesa que estaba usando para hacer las galletas. Y yo le ponía más harina y le ponía más esto y más lo otro y no había forma de que eso se dejara de adherir. Estaba sumamente chicloso, claro, porque en vez de poner polvo para hornear, que servía más bien para darle burbujas y consistencia crunchy a las galletas, yo le había puesto levadura, que lo que hace es que hace crecer la masa y le da elasticidad. Entonces usted se imagina que lo que obtuve no fueron galletas de mantequilla, sino que parecían como unos bizcochos, ¿verdad? Como un tipo pan, no galleta. El sabor estaba rico, pero no era lo que se suponía que yo estaba haciendo. Y allí yo obtuve una enseñanza muy importante que sobre ella vamos a desarrollar este día. Y yo espero que usted esté muy atento porque sé que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Aprendí que cada vez que sustituimos un ingrediente importante, el resultado será diferente. Y si esto es en lo natural, ¿usted se imagina cómo será en el plano espiritual si nosotros sustituimos instrucciones de Dios, ingredientes que Dios habló, algo que es vital en el Señor? Y nosotros decimos, no, esto no, pero lo voy a sustituir por tal otra cosa porque a mí me gusta más o a mí me parece. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Prepara tu espíritu, prepara tu corazón, abre tu oído espiritual, porque Dios te quiere hablar a ti como me ha hablado a mí. Entonces, los hombres, los seres humanos, tenemos esa tendencia por la naturaleza caída de sustituir las cosas de acuerdo a nuestro criterio. Y sabe que muchas veces esto puede ser falsificación. No solamente, también puede llegar a ser idolatría. Porque cuando dejamos de obedecer a Dios y de honrar a Dios siguiendo sus instrucciones para hacer lo que a nuestra mente le parece o a nuestro criterio le parece, nosotros entramos en idolatría. Bien, este día queremos enfatizar que necesitamos escuchar con claridad las instrucciones de Dios para poder obedecer. Usted no puede obedecer si usted no ha oído la instrucción. Entonces, si usted se va a ejercer una misión sin haber escuchado la instrucción correctamente, ¿qué va a pasar? Usted va a hacer las cosas de una manera equivocada. Fíjese que a veces le estoy pidiendo a alguien que haga algo y le estoy dando la instrucción y esa persona está tan acelerada por ir a hacer lo que le estoy pidiendo que no termina de escuchar la instrucción y ya va por allá y le digo, un momentito, regrese, escuche la instrucción correcta y completa. Y eso nos pasa muchas veces en el Señor. Estamos orando, estamos escuchando a Dios, pero nos levantamos y nos vamos a actuar antes de haber completado Dios la instrucción o los detalles de lo que Él quiere decirnos. Así que necesitamos tener reposo para escuchar toda la instrucción del Señor, escuchar con claridad la voz de Dios, porque yo le voy a decir algo,
Dios no va a respaldar aquello que Él no nos indicó hacer. Él solamente se responsabiliza en respaldar aquello que Él originó, aquello que Él instruyó. Entonces, ¿cuáles son los peligros de la sustitución espiritual? Mire, Dios nos ha hablado con claridad a través de todos los tiempos. Estoy hablando de las instrucciones que Dios ha dado desde el tiempo de Adán y Eva. Y si nosotros descartamos esas instrucciones, esto nos lleva a perder autoridad y por ende legalidad, o viceversa, perdemos legalidad por no hacer las cosas correctamente y entonces perdemos la autoridad para ejercer aquello que Dios nos ha dicho. Entonces esta viene siendo una de las razones por las cuales la tiniebla ha avanzado. Es por esto que la iglesia no ha podido conquistar la puerta de sus enemigos. ¿Por qué? Porque no tenemos el respaldo de Dios. ¿Por qué no lo tenemos? Porque hemos adulterado las instrucciones divinas y no hemos hecho caso. Hemos sustituido lo que Dios nos ha dicho. Para poder poseer las puertas de los enemigos, debemos obedecer su voz y acatar sus principios. Yo le voy a hablar en esta mañana de algunos ejemplos bíblicos de personas, de hombres o de pueblos que sustituyeron las instrucciones de Dios. Quiero comenzar por hablarle del pueblo de Israel en el desierto. Si va conmigo a Salmos 106, vamos a leer nada más versos 19 al 22. Mira lo que dice el salmista. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Eso nos está hablando de cuando Moisés subió al monte y dejó a todo el pueblo a cargo de Aarón. Y ellos que hicieron un becerro y se postraron ante él para adorarlo. Y dice el verso 20, así cambiaron su gloria. Si usted quiere, subraye, cambiaron su gloria. Yo se lo puse en pantalla en rojo para que vea la importancia. Por la imagen de un buey que come hierba. O sea, sustituyeron la gloria de Dios, la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la voz de Dios, por la imagen o la estatua de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Entonces vemos que el pueblo de Dios, Israel, fue uno de los primeros en sustituir las instrucciones de Dios, cambiando la gloria del Dios invisible, del Dios eterno, del Todopoderoso, por una imagen de fundición. Quiero comentarle de un rey, el rey Roboam, y puede ir conmigo si gusta, Segunda de Crónicas en el capítulo 12. Vamos a leer del verso 9 en adelante. Fíjese que había un rey de Egipto, Sisac, que entró a Jerusalén y entró para robar tanto lo que había en el palacio del rey como también lo que había en el templo. Sisac se llevó casi todo, pero veamos lo que nos dice, Segunda de Crónicas 12. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, o sea, ambas cosas, del templo y del palacio. Todo lo llevó y tomó, mire qué importante, los escudos de oro que Salomón había hecho. O sea, Salomón había hecho escudos de oro para que los guardias del templo resguardaran el templo de Jehová usando escudos de oro. Verso 10. Mire lo que hizo Roboam. Y en lugar de ellos, o sea, en lugar de los escudos de oro, el rey Roboam hizo escudos de bronce. Si usted quiere, subraye. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. ¿Qué hizo Roboam? Sustituyó el oro por el bronce. O sea, él siempre hizo nuevos escudos, pero no eran iguales a los que Salomón había hecho.
Dice, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Mire qué cosa más extraña. Los guardias llevaban los escudos, pero después los regresaban y los llevaban a la cámara de la guardia, cosa que antes no se hacía. O sea, los sacaban y los metían, los sacaban y los metían. Y cuando él, o sea, Roboam, se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Ahora, fíjese, a Roboam le robaron todo lo de valor, pero él solamente sustituyó lo que tenía apariencia, lo que era visible, o sea, los 500 escudos. Roboam sustituyó el oro por el bronce. ¿Qué es el bronce? Es una aleación de hierro con cobre que es mucho más maleable, más fácil de moldear. Y cuando el bronce se pule, se bruñe, o sea, el bronce bruñido parece oro por su brillo, pero no lo es. Aquí nosotros aprendemos que hay muchas cosas que parecen de Dios, parecen divinas, pero no lo son. Podemos sustituirlas por la apariencia, pero no tienen el mismo efecto, no tienen la esencia, no son verdaderas. El bronce se oxida muy rápidamente, por eso es que los guardias tenían que guardar los escudos cada vez, porque si los dejaban expuestos se oxidaban. Y fíjese que Roboam solamente una vez se humilló delante de Dios por este pecado, porque el pecado de sustitución es serio delante del Señor. Y por eso Dios no permitió que fueran destruidos, porque él se humilló, pero los dejó en servidumbre. O sea, a Dios no le agradó el hecho de que Roboam haya hecho esta sustitución. Vamos a ver otro caso que es muy conocido, seguramente usted ya lo leyó, ya lo estudió, ya lo aprendió, y es acerca del rey Saúl. Vamos a leer solamente cuando el profeta Samuel, que fue quien ungió a Saúl, y era el profeta de ese tiempo mientras reinaba Saúl, llega y reprende a Saúl por lo que hizo. Vaya conmigo a la primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del verso 16 al 23. Esto es, Samuel llega cuando ya Saúl ha hecho lo que hizo, que en lugar de destruir a todos los amalecitas, como le había dicho el Señor, él dejó lo que le parecía mejor para hacer una ofrenda. Vamos a ver. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es algo, mis amados, sumamente delicado y complicado. El hombre no tiene potestad para decidir que algo es mejor que lo que Dios ordenó hacer. Entonces aquí vemos que Saúl, aunque era rey, el Señor no se lo pasó por alto.
aunque él era rey, no tenía por qué hacer esto. ¿Qué es lo que él hace? Él está sustituyendo lo que Dios le dijo que hiciera, que acabara con todos los amalecitas. Él deja lo mejor, deja la grosura porque quiere hacerle una ofrenda a Jehová. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Mira, no podemos reemplazar la obediencia con los sacrificios. Te pongo un ejemplo. Digamos que el Señor nos habla, nos da una instrucción, que vayamos, un ejemplo, quiero que vayan al parque central de su ciudad y que den vueltas alrededor del parque declarando la palabra. Quiero que declaren la vida de Dios está en este lugar. Es lo único que van a hacer, decir la vida de Dios está en este lugar, y van a dar 3 vueltas alrededor del parque declarando la vida de Dios está en este lugar. Pero alguien dice, oh no, yo mejor me voy a quedar todo el día en ayuno y oración, me voy a quedar de rodillas en ayuno por esta situación que hay. Entonces, esta persona, en lugar de obedecer la instrucción de Dios, está haciendo un sacrificio que a Dios no le agrada, porque lo que a Él le agrada es que obedezcamos. El ayuno es bueno, es necesario, y el Espíritu Santo mismo te lo pone y te dice, hoy no comas, hoy te vas a abstener de bocado delicado, hoy solo vas a tomar agua, hoy, etc. Entonces estás obedeciendo, pero cuando en tu propia humanidad tú decides que vas a hacer algo que te parece mejor, porque representa más sacrificio para ti, a Dios le apesta, porque Él lo que quiere es que tú obedezcas, no que hagas sacrificios. Otra cosa es que no podemos sustituir con ofrendas el poner atención a su voz y a su palabra. Si Dios nos está hablando algo, escuchemos su palabra. No digamos, no, es que yo le traje esto al Señor, yo voy a ofrendar esto, pero tal vez el Señor te estaba diciendo otra cosa y tú estás queriendo cubrir el no hacer lo que Dios te dice con una ofrenda. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro y a algunos tal vez les va a chocar. Vamos a poner el ejemplo de un matrimonio. Y resulta que la esposa hace ratos necesita unos zapatos. Vamos a poner que necesita. No estoy hablando de los que tienen 20 pares y que quieren uno más, no. Estoy hablando de que esta mujer necesita, sus zapatos ya están deshechos, están destruidos, las correas se le están hendiendo allí en el pie y necesita unos zapatos. Y entonces el esposo hace un trabajito por allá y le cae un dinerito. Y escucha la voz de Dios que le dice que con ese dinerito le compre zapatos nuevos a su esposa. Pero él dice, no, yo voy a llevar esta ofrenda al Señor. Yo voy a llevar a la iglesia esta ofrenda. Y no es que está mal ofrendar a la iglesia, está buenísimo. Pero si Dios te dice que primero atiendas la necesidad de tu esposa, tienes que obedecer la voz de Dios. O sea, hay cosas que a veces por ser religiosos nos ponemos a debatir y a pelear contra el Señor. Y queremos traerle ofrendas a Dios para acallar nuestra conciencia porque no estamos atendiendo la voz de Dios. O puede ser que el Señor un día te diga que tienes que sacar a tu esposa o a tus hijos a dar una vuelta. Yo sé que en este tiempo no mucho se puede por la pandemia, pero sencillamente puedes llevarlo a un campo, a un lugar, o que te dice el Señor, este tiempo dedícaselo a tu hijo, juega con él, haz lo que él quiere que hacer, no lo que a ti te gusta, lo que tu hijo quiere. Pero tú vienes y dices, no, este tiempo mejor se lo voy a ofrendar al Señor y
y me voy a meter a orar y me voy a meter de rodillas, me voy a ir a la torre de oración. Gloria a Dios que hubiera de eso, ¿verdad? Que ahí se voy a estar 3 horas ahí. Pero aunque parece que es bueno el estar 3 horas en la torre de oración, si el Señor te dijo que juegues con tu hijo, lo mejor es jugar con tu hijo, no venir a la torre de oración. No me vayas a tildar de hereje. Pero lo que pasa es que nuestra formación religiosa no nos permite a veces escuchar lo que Dios nos está hablando, porque ya tenemos un concepto o una idea de cómo vamos a agradar a Dios. Cuando Dios se agrada en que tú obedezcas y que pongas atención a su voz y a su palabra. ¿Sabes que para Dios la obstinación es desechar la instrucción de Dios para hacer lo que a nosotros nos parece mejor? Eso es obstinación. Dejo de escuchar a Dios, no le pongo atención a Él, yo decido qué es lo mejor. Y para Dios la obstinación es idolatría. Y Dios mira la rebelión de la misma forma que ve el ocultismo y la adivinación. Cada vez que nosotros actuamos con rebeldía, con rebelión en nuestro corazón, es como que estuviéramos practicando un pecado de ocultismo delante de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Examinemos nuestro corazón, examinemos nuestras acciones, nuestras actitudes. Te cuento algo de Jeremías. En el capítulo 2 de Jeremías, vamos a leer solo verso 11 en adelante, pero te pido que en casa tú leas todo el capítulo 2 de Jeremías para que entiendas todo el contexto, porque hoy no tenemos el tiempo de ir en mucho detalle. Bueno, ya sabemos cuál era la condición de Israel en este tiempo de Jeremías, y dice en el verso 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, fíjese, Dios lo que está diciendo a través del profeta es, los otros pueblos, las otras naciones de la tierra, aunque lo que tienen son ídolos, dioses con D minúscula, ellos no los cambian, tienen los mismos dioses de muchos años. Pero dice, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, Dios está diciendo, mi pueblo Israel, que ha tenido la gloria de Dios, me ha tenido a mí, el Dios del universo. Han sabido lo que es la gloria de Dios y me han cambiado por lo que no aprovecha. Qué tremendo que el pueblo de Israel haya sustituido la gloria de Dios por ídolos. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Fíjese, me dejaron a mí fuente de agua viva. O sea, ya haber dejado a Dios y la gloria de Dios ya era un mal terrible. Pero el segundo mal es que dice que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Naturalmente hablando, ¿a quién se le ocurre dejar una fuente de agua que vierte, aquella agua que corre, que nunca se termina, dejarla a un lado para ir a hacer un hueco, a hacer un hoyo y hacer un pozo, una cisterna, pero una cisterna que está rajada, que está rota? Puede que haya sido de barro, la cisterna puede que, hoy día las conocemos de plástico o como un rotoplas, pero cisternas que estaban rajadas, que estaban agrietadas, que el agua se salía. ¿A quién se le ocurre, naturalmente hablando, dejar a un lado una vertiente de agua y sustituirla por un tanque rajado? Pero páselo al plano espiritual. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dejado al Dios de la vida, no hemos dejado al Espíritu Santo, que son ríos de agua viva, cuyas aguas nunca faltan, para irnos a un pocito chiquito, a doctrinas de hombres, a acciones de hombres, a religión de hombres? Y hemos dejado la fuente de la vida, hemos dejado la fuente del agua, la fuente de lo espiritual. Lo hemos hecho muchas veces.
Esto es sustitución. Sigamos viendo nuestro corazón. Sigamos escudriñando todo nuestro ser. Anotemos aquellas áreas donde Dios nos está hablando, que nosotros hemos dejado al Dios vivo y hemos preferido aquello que no retiene agua, que es un poquito de agua que luego se apaga. Quizás hemos ido en pos de hombres y no en pos de Dios, o de otros dioses en lugar de nuestro Dios. Y bueno, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos da un tremendo ejemplo, le da a los romanos un tremendo ejemplo de lo que es sustitución que se convierte en idolatría. O sea, no solo fue el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, sino que también Pablo está consciente de lo que el pueblo de Dios está haciendo. Pero esta palabra que voy a compartir con ustedes, que si bien fue para Israel, yo creo que es para muchos de nosotros. Creo que tiene que ver aún con personas que vivieron hace muchísimos años en territorio de Honduras, de México, de Belice, de Guatemala, y que hicieron una sustitución tremenda dejando a Dios a un lado. Yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a leer, a lo que vamos a escudriñar, vamos a estudiar, porque usted va a encontrar aquí la respuesta a muchas cosas. ¿Por qué estamos viviendo hoy día un problema tremendo con lo del problema de género, de la igualdad de género? Todo está, la raíz está aquí. Romanos 1:20, dice el apóstol Pablo a los romanos: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los romanos? Que todo lo que tiene que ver con la dimensión de Dios, todas las cosas que nosotros no podemos ver, su poder que es eterno, su deidad que no es visible, se han hecho visibles a través de la creación. Es decir, usted no puede ver a Dios, pero cuando usted ve las nubes, cuando usted ve el mar, cuando usted ve el cielo, cuando usted ve las plantas, ve los animales, todo lo que es creación, usted obviamente entiende que hay un Dios todopoderoso, creador, eterno, que aunque no lo vea, usted ve el fruto de esa creación. Entonces, por medio de las cosas hechas, visibles, que el hombre mismo no puede hacer. ¿Cómo un hombre va a ser un volcán? ¿Cómo un hombre va a ser una montaña de roca? ¿Cómo un hombre va a ser un mar? ¿Cómo un hombre va a hacer con sus manos los peces del mar? ¿Cómo un hombre va a hacer las bestias del campo? O sea, obviamente fue nuestro Dios creador todopoderoso. Quiere decir que ningún ser humano tiene excusa para no creer en el Dios todopoderoso e invisible si está viendo sus obras visibles. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, está hablando del hombre que ya conoció a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, se llenó de tiniebla el corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y verso 23 subraye, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, otra vez cambiaron, trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, igual que Israel, que cambió la gloria del Dios invisible por la imagen del buey que come hierba, igual. Entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese, me paro un momentito ahí para decirle, cuando usted estudia la historia de los mayas y el dios que ellos tenían, el más grande de ellos, que era Quetzalcóatl o Cuculcán,
Y eso usted lo ve en todo Mesoamérica, comenzando por México. Estuvieron allí asentados en Mérida, en Tabasco, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y la leyenda de Kukulcán o de Quetzalcóatl, y aún la manera como lo representan en las imágenes y en las estatuas, es que era un hombre al cual le llamaban la serpiente emplumada. Y en algunos momentos se convertía en jaguar, y otras veces en quetzal, y otras veces en serpiente. Aquí está hablando de que estos hombres que conocieron a un Dios incorruptible cambiaron su adoración a una deidad que tenía semejanza de imagen de hombre corruptible, como era Kukulcán o Quetzalcóatl, y dice imagen de aves, o sea, de quetzal, de cuadrúpedos, o sea, del jaguar, y de reptiles, o sea, la serpiente. Esto requiere, por supuesto, más revelación y más estudio. A aquellos a quienes Dios les haya hablado de este tema, yo con mucho gusto le puedo orientar. Pero está hablando de una idolatría clara que nosotros hemos visto en las historias de los mayas, en la historia de los incas, lo vemos en la historia de los aztecas, etcétera, etcétera. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Quiero que vea que no es que ellos entraron en la inmundicia, sino que por causa de la idolatría, Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Él dice, cambiaron mi gloria por algo corruptible, entonces ahora los entrego a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, tuvieron relaciones íntimas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se abusaron unos a otros, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, otra sustitución, cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuáles criaturas? Al quetzal, al jaguar, a la serpiente, al buey, el cual, hablando del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, le hago un resumen de lo que leímos en Romanos 1, del 20 al 25. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni tampoco fueron agradecidos. No tuvieron gratitud con Dios, a pesar de que lo conocieron. 2, sus mentes se envanecieron. O sea, se llenaron de humo en su mente creyendo que sabían todo y conocían más que Dios. Sus corazones se llenaron de tinieblas, se entenebrecieron. Y ellos creyeron ser sabios. Según ellos, lo que estaban haciendo era sabiduría, pero era sabiduría humana, natural, diabólica. Pero en realidad eran necios. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes, por objetos, por algo hecho de manos de hombre. Cambiaron la verdad por la mentira. Le dieron culto a las criaturas y dejaron de darle culto al Creador. ¡Qué tremendo! Ahora, quiero que nosotros veamos cuáles fueron las consecuencias de esto que ellos hicieron. ¿Cuál fue la consecuencia de su idolatría? ¿Cuál fue la consecuencia de haber dejado la gloria del Dios vivo por algo corruptible? Mire, si usted va a Romanos 1:24, ahí dice las consecuencias. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya le dije lo que significa. Y ahora, la idolatría, que es la sustitución de Dios mismo por otro Dios, vino a ser la causa de la perversión sexual. O sea, hoy día nosotros decimos, ¿por qué ahora está tan abierto, está tan expuesto esto del homosexualismo, travestis, etcétera, etcétera? Siempre estuvo. Quizá hasta ahora se sale a la luz la consecuencia. O sea, entre más idolatría hay en un pueblo, más perversión sexual usted va a ver. Porque la raíz y el origen de la perversión sexual es la idolatría. Y en el verso 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y todo lo que dice del 26 al 32, que nosotros no lo leímos, sino que yo le estoy narrando,
describe todas las consecuencias. Usted puede leerlo allí en su casa, versos 26 al 32 de Romanos 1, y usted se va a dar cuenta cómo dice que el hombre dejó el uso natural de la mujer, que se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera. O sea, ahí están todas las consecuencias de la idolatría del ser humano. Ahora, imagínese usted, nuestro país, nuestra nación, que autoridades han determinado que el ídolo llamado Virgen de Suyapa es la reina de Honduras, que es la capitana del ejército, que es la no sé qué, que le han puesto la imagen que ande sobrevolando el país. ¿Quiere más idolatría que eso? Entonces ahora usted puede entender por qué ahora está más expuesta a la perversión sexual, porque ahora está más abierto, aún hay normas ahora, leyes que le dicen que no está permitido cuestionar a nadie, aún con la entrega de la nueva cédula de identidad, no se puede cambiar nada de la persona, que si el nombre es, vamos a decir, Ramón, es un nombre de varón, pero llega de mujer con busto y con pelo largo, así tiene que tomarle la fotografía, la persona no tiene nada que hacer. O sea, cada vez hay más permisividad en cuanto a la perversión sexual, pero sencillamente es la consecuencia de toda la idolatría que los países han cargado y no se han vuelto a su Dios. Vamos a seguir hablando de la sustitución. Mire, el apóstol Pablo fue un hombre que siguió al pie de la letra las instrucciones espirituales del Señor. Aunque no anduvo con Cristo físicamente, él tenía la revelación desde el tercer cielo de todo lo que el Señor Jesucristo dijo, y aún recibió revelaciones frescas que los discípulos que anduvieron con Jesús no las sabían. Vámonos a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer cómo era la administración del apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vemos a un apóstol Pablo que sí sabe cómo se debe ministrar, cómo se debe llevar el poder de Dios a los lugares, cómo debe de hablarse el evangelio, porque él cuida que la fe de los discípulos y los oyentes esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría animal, humana y diabólica. Sin embargo, nosotros vemos de que después que el evangelio fue presentado a los gentiles, se nota cómo cuando Pablo ya no está en escena, el mensaje del evangelio comienza a cambiar. En poco tiempo, ¿qué pasó? Que muchos de los filósofos y retóricos muy preparados se convirtieron a Cristo, recibieron al Señor, se volvieron creyentes. Algunos de ellos respondieron al llamado de predicar, pero ya ellos no predicaban con el poder de Dios. Ellos no hicieron lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo todo lo tengo por basura ante el conocimiento de Cristo. Y él se fundamentó en el poder de Dios. Eso era su móvil, eso era lo que lo llevaba primero. Pero ahora estos que eran retóricos, eran filósofos, eran maestros de las universidades, no botaron todo a la basura, sino que retuvieron su preparación retórica y entonces comenzaron a predicar dándole un giro al mensaje. Y voy a mencionarle a algunos de estos hombres que hicieron una sustitución del poder de Dios por la retórica. Seguimos hablando del tema de la sustitución. El primero, Clemente de Alejandría, en el año 160 al 220 después de Cristo. Él era muy conocedor de la retórica griega.
Otro fue Tertuliano, el año 150 también a 220 después de Cristo, y él era entrenado en el arte de la retórica. Luego tenemos a Orígenes, del año 185 al 254 después de Cristo. Él fue un innovador en la predicación de su tiempo. Luego Basilio, del año 330 al 379 después de Cristo, él hizo referencias a los principios de la homilética. Aquí comienza a introducirse la homilética dentro de la predicación del Evangelio. Juan Crisóstomo, o de Antioquía, como se le llamaba, año 347 al 407 después de Cristo. Él fue instruido por Libanius, que fue el maestro más famoso de retórica de ese tiempo. Ambrosio, en el año 340 a 397 después de Cristo, se dice que Agustín quedó muy impresionado con su habilidad de oratoria. Y luego Agustín, del año 354 al 430 después de Cristo, él era profesor de retórica antes de convertirse a Cristo. O sea, él siguió aplicando la retórica. Entonces, amados, vemos que en esos tiempos, 300, 400, 500 años después de Cristo, se sustituyó paulatinamente el poder de Dios, la administración del Evangelio, acompañado de señales, de prodigios, de milagros, de sanidades, por la oratoria, la verborrea, la palabrería, el hablar bonito, el impresionar a la gente con la palabra. Y eso ha seguido en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que realmente hemos hecho nosotros? Bueno, la iglesia del Señor Jesucristo a través de los tiempos, porque nosotros somos la iglesia. Hemos sustituido la fe y el poder de Dios por los avances de la ciencia y por el razonamiento humano. No entré todavía en lo que es la alquimia y la sustitución del poder de Dios por la química, la medicina. Solamente entré en el tema de la oratoria. Hemos cambiado la palabra revelada de Dios por mensajes emotivos, elocuentes, retóricos. Le quitamos el lugar a la oración, al ayuno, al clamor, para quedarnos con la confesión positiva. Vos confesá positivamente, habla positivamente, y dejamos de ayunar, dejamos de clamar, dejamos de declarar la palabra del Señor, pero con un corazón convertido. Hemos suplido las obras de amor genuino con la palabrería. O sea, ya no es la obra, sino que te amo, mi hermano, te amo, lo cual es bueno, pero tiene que estar respaldado con las obras del genuino amor. Hemos reemplazado la dirección del Espíritu Santo por la tradición humana. Ya no es lo que el Espíritu Santo me dirija, lo que el Espíritu Santo me muestre, lo que el Espíritu Santo me revele, sino que, ¿qué es lo que se hizo tradicionalmente? ¿Qué hizo fulano? Vamos a hacer lo que fulano hizo, vamos a repetir lo que la Biblia dice que fulano hizo, pero el Espíritu Santo tiene una instrucción actual para cada uno, para cada tiempo, para cada ciudad, para cada lugar. Ahora, el asunto es que sabemos que se ha sustituido lo de Dios por lo humano. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? La iglesia del Señor de este tiempo, la iglesia que somos las puertas eternas a través de quién va a entrar el Rey de Gloria. ¿Qué vamos a hacer nosotros que queremos conquistar las puertas de nuestros enemigos? ¿Qué nos toca hacer, mis amados? Miren, número uno, yo creo que necesitamos volver al modelo original, a la senda antigua, pararnos en la senda antigua y revisar nuestros caminos y ver qué cosas nosotros hemos sustituido para recuperar el poder de Dios, recuperar las cosas como Dios dijo que tenían que ser hechas. Tenemos que recuperar la voz de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos hable otra vez. Necesitamos volver a escuchar al Señor. Debemos levantarnos, amados, en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos buscar el corazón de Dios. Cuando buscamos el corazón de Dios, encontramos su revelación. No es que vamos a ir a buscar la revelación, no. Vamos a buscar al Dios de la revelación,
Él se va a revelar a nosotros, Él nos va a hablar, Él nos va a dar instrucciones y entonces si nuestro corazón es recto, vamos a obedecer y vamos a hacer lo que Él nos dice que debemos de hacer. Recuperemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban en el aposento alto, pero también ha venido sobre nosotros. Reactivemos, renovemos el poder del Espíritu en nuestra vida. Sabe que necesitamos asumir nuestra responsabilidad individual como hijos de Dios y hacernos responsables de nuestra ciudad. Pero no podemos hacernos responsables de la ciudad si el poder del Espíritu Santo no está sobre nosotros y no estamos empoderados. Con puras palabras no vamos a lograr mucho. Necesitamos la manifestación del poder de Dios, vivir el Evangelio vivo. Necesitamos recuperar la legalidad. Cuando nosotros comenzamos a caminar en justicia, estamos recuperando la legalidad. Y cuando recuperamos la legalidad, estamos recuperando la autoridad. Y si tenemos autoridad y estamos posicionados en el lugar que deberíamos, en los lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces estamos listos y respaldados para poseer las puertas de los enemigos. O sea, lo que hemos hablado los 2 domingos anteriores es muy motivador, es muy emocionante. He recibido muchos comentarios, he recibido mensajes, personas que quieren escuchar otra vez el mensaje, personas que dicen, wow, usted está tremendo, está fogoso, nos activamos, nos motivamos, nos levantamos, está muy bien. Es necesario motivarnos, es necesario levantarnos, pero antes de levantarnos necesitamos recuperar lo original que Dios nos dijo, recuperar la voz de Dios, saber cuáles son las instrucciones básicas y no imitar a otros. No reemplazar nada, y si algunos reemplazaron, vamos a eliminar ese reemplazo y vamos a volvernos al Dios vivo. Volvamos nuestro corazón al Dios invisible, al Dios vivo, al Dios que es real, que es verdadero, aunque en este tiempo no podamos verle. Quizá hay personas que me están escuchando ahora que tienen en su casa imágenes de talla representando santos o representando aún al Señor Jesús o el corazón de Jesús. Pídele revelación al Espíritu Santo. Dios aborrece la idolatría. Quizá tú tienes eso como para sentir que Dios está contigo y que te está acompañando. Pídele revelación al Espíritu Santo. Él quiere que tú ames a un Dios que es invisible pero que está vivo. A un Dios que te hizo a ti, te creó a ti, te sustenta a ti, te da vida, te da salud, te da sanidad, aunque no lo puedas ver. Un Dios que actúa, que está obrando, que es eterno, que es permanente. No necesitas ver una estampita, no necesitas ver una figurita, no necesitas ver un bulto, una imagen, un supuesto santo, un supuesto Jesús o niño Dios. Dios es invisible, Él es espíritu. Recupera la fe y recupera la visión espiritual, que aunque no puedas ver con ojo natural, puedas ver en el ámbito del espíritu y puedas escuchar su voz y escuchar su instrucción. Que desarrolles una relación tan íntima con ese Dios invisible, que cada día tú sepas que Él te escucha y cada día tú puedas escuchar su voz, aún en las cosas más elementales y más sencillas de tu vida. Él quiere dirigirte y Él quiere guiarte. Si hay decisiones que necesitas tomar en cuanto a tu vida personal, hay algunos que están ahora conectados, que están por tomar decisiones determinantes en su vida. Tienen que ver con mudarse de lugar, de ciudad. Otros tienen que ver con trabajo, tiene que ver con dejar el lugar donde estaban y emprender algo. Ahora le vamos a orar al Señor, que ese Dios invisible que te ama, que te sostiene, te pueda hablar y que tú puedas afinar tu oído y puedas escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios te quiere decir en esta hora. Amados míos, recuperemos el diseño original y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón.
Ese es el primer y más grande mandamiento. El Señor Jesús en el nuevo pacto dijo, un mandamiento nuevo les doy, y repitió, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón, y a tu hermano como yo los he amado. El Señor no estaba aboliendo los 10 mandamientos anteriores. Él en un nuevo mandamiento estaba condensando los 10 mandamientos que le dio a Moisés. Porque cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, no vas a mentir. Cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, no vas a matar. Cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, no vas a codiciar la mujer de tu hermano. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a fornicar, no vas a hacer nada que tenga que ver con iniquidad, porque no quieres ofender a Dios. Entonces nuestro desafío más grande en esta hora es volvamos nuestro corazón al Dios invisible y todopoderoso. Recuperemos la gloria de Dios. No hagamos lo que hicieron los antiguos, de cambiar la gloria de Dios por cosas corruptibles e imágenes humanas. Vamos a orar en esta hora. Yo te pido que tú te pongas en la mejor posición para hablar con tu Dios y Padre. Señor, muchas gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que siempre viene para cortar nuestro interior, para cortar el prepucio del corazón, para quitar toda grosura del corazón y para dejar al descubierto y al rojo vivo la verdad. Y todo aquello que estorba sea quitado en esta hora. Yo me dispongo a no solamente a escuchar esta palabra una vez más, sino a hacerla propia, a ser un hacedor de esta palabra. Me activo con ella y comienzo a operar en el ámbito espiritual para que mis oídos sean destapados, para que todo cerumen espiritual, para que todo tapón, todo lo que me había impedido escuchar la voz de Dios, ahora mismo se salga, se derrita, y que yo pueda comenzar a escuchar con claridad las instrucciones de mi amado Señor. Quiero obedecer, quiero ser obediente, quiero escuchar claramente lo que tú quieres de mí, Señor. Entiendo que tu voz es personal y es individual, que quizá tú me hablas a mí una cosa y a mi hermano otra cosa y a mi esposo otra cosa y a mi hijo otra cosa, pero yo quiero obedecer la voz tuya para mí. Sé que si obedezco, Señor, estaré recuperando la legalidad, estaré caminando en justicia si obedezco, y si estoy en legalidad, sé que estoy recuperando autoridad, y si recupero autoridad, sé que podré avanzar en la ciudad y que las tinieblas tendrán que retroceder por causa de la vida tuya dentro de mí. Señor, yo me comprometo hoy a escuchar tu voz y a obedecerla, Señor, porque anhelo ver el cambio en mi vida, en mi familia, anhelo ver los milagros que he estado esperando en mi vida, en mi familia, Señor, en mi ciudad, en mi nación. Yo creo que ese es tu deseo y es tu voluntad, Señor, pero comienza conmigo, comienza a tratar conmigo, Señor. Yo me arrepiento de haber sustituido lo vital, Señor, por lo perecedero. Me arrepiento de haber hecho sustituciones en mi vida, pero quiero volver a lo genuino, a lo verdadero, a lo eterno, a lo invisible, a lo espiritual, a lo que tiene tu sello, Señor. Anhelo tu gloria. Venga tu gloria sobre mi vida. Venga tu gloria sobre mí y sea manifiesta. Que tu gloria brille, Señor. Que tu gloria haga que toda tiniebla de alrededor desaparezca. En el nombre poderosísimo de Jesús. Amén. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido, te haya edificado, que la veas otra vez, que la compartas con tus seres queridos, con tus amigos. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Para mayor información, comunícate con nosotros.